Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a comenzar nuestro capítulo 17. Les agradecemos el estar pendientes cada lunes de nuestros episodios. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante y es la autorización para que un menor de edad pueda salir del país. Y lo vamos a estudiar desde 4 perspectivas distintas. Uno, para que salga con ambos padres. Otro, para que salga con solo uno de los padres. Otro, cuando sale por un tercero. Y el cuarto caso, ¿qué ocurre si los padres o alguno de ellos está en el extranjero? O sea, no están en Guatemala, sino están en el extranjero. Así que analicemos estas 4 situaciones. Pues primero recordaremos que es bueno hacer como una base jurídica estableciendo que nuestro régimen legal en Guatemala relativo a la migración fue recientemente regulado, actualizado, si lo queremos ver de tal manera, ya que a través del decreto número 44/2016 del Congreso de la República fue emitido el Código de Migración. Y recientemente, en el año 2019, la Autoridad Migratoria Nacional emitió el acuerdo número 7/2019 que contiene el reglamento del Código de Migración. Hago esta salvedad porque probablemente tú tengas todavía en tu librera la ley de migración o busques en internet y encuentres una ley de migración y eso ya no es aplicable porque hoy se regula por el Código de Migración y su reglamento como principales normas como tal el tema migratorio, ¿verdad? Entonces esta parte es bien importante que lo tengamos en cuenta y que cuando tú busques en internet como tal, tengas en cuenta qué es vigente y qué no. Ahora bien, comencemos con nuestro primer caso de estudio. Si un menor de edad va a salir del país con ambos padres, no necesita autorización escrita de nada. Obviamente, tanto papá como tanto mamá, como tanto el menor de edad, tiene que llevar su pasaporte. Y obviamente eso es todo lo que tiene que llevar. Yo siempre recomiendo que las personas viajen con un certificado de nacimiento de sus menores de edad, hijos menores de edad, pero no es necesario. No te lo van a pedir en migración a la hora de viajar. Obviamente cada quien tiene que ir con su pasaporte y pasaporte vigente. Esto le ha pasado a muchos clientes, inclusive personas cercanas que está a punto de viajar y se da cuenta que el pasaporte ya no está vigente y todo. Te recomiendo siempre revisarlo, ¿verdad? Pero entonces en nuestro primer caso de estudio, si va a viajar con los padres, no necesita autorización como tal y esto está regulado en el artículo 27 del reglamento del Código de Migración que nos establece que los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos que egresen en el territorio nacional deberán hacerlo en compañía de sus padres o quien ejerza la representación legal del menor. Así que tienen que viajar con sus padres, esa es la regla, ¿verdad? El caso número 2 es que viajen con solo uno de los padres. Yo te comparto que a mi oficina profesional ha sido común, ¿verdad? Que requieran algunos clientes esa famosa carta poder o carta de autorización en donde un padre faculta al otro para poder salir del país con sus menores hijos. Y entonces yo te cuento, esto normalmente lo otorgamos en cartas, ¿verdad? En un documento privado con firma legalizada. ¿Y quién comparece? Comparece el padre que obviamente no va a viajar con el menor, ¿verdad? El padre que está aquí en Guatemala, vamos a decir que no va a viajar con el menor.
él comparece, ¿verdad? Y te cuento, normalmente ponemos el lugar y fecha, ¿verdad? Ponemos allí la persona que identificamos a la persona que está compareciendo, hagamos de cuenta que es la mamá, y ya ponemos todos los datos de la mamá. Yo recomiendo identificarlo con, obviamente, su documento personal de identificación, pero hacer alusión también al pasaporte, y obviamente designamos ahí que ella es madre, ¿verdad?, del menor de edad, y ponemos todos los datos del menor de edad, su nombre, los datos del certificado de nacimiento que tenemos a la vista, ¿verdad?, como tal. Y yo también ahí consigno el pasaporte del menor de edad también, porque probablemente en algún momento en el extranjero me sea solicitado alguna de estas cuestiones y es mejor que coincidan todos los datos. Aunque no es un requisito esencial, ya te comparto mi experiencia en tal sentido. Y luego ponemos, ¿verdad?, allí que autoriza, ¿verdad?, para que el menor de edad pueda salir del país con su padre, a quien ponemos también el padre, identificamos con el documento personal de identificación, o bien con y también ahí te comparto, yo también consigno el pasaporte. Y allí depende cuál sea el requerimiento del cliente, ¿verdad?, qué tipo de viaje va a ser. Hay algunos donde sabemos claramente dónde está el destino y que solo va a pasar por ese lugar, lo ponemos claramente, ¿verdad? He tenido clientes que viajan recurrentemente fuera del país, ¿verdad? Entonces ponemos a diferentes destinos sin limitación alguna, y te recomiendo siempre hacer alusión a la vigencia de la autorización, ¿verdad? Y mejor hacer alusión a los destinos, ya sea si los tenemos claro, pues ponerlos, y si no, pues poner que va a ser a distintos destinos como tal. Y el tema de la vigencia es importante que lo manifiestes porque la normativa aplicable así lo requiere. Así que consignas tú todos estos datos, ¿verdad? Y donde claramente se esté esa autorización para que el menor de edad pueda salir solo en compañía o de su padre o de su madre, según sea el caso, y con todos los datos de identificación. Yo a mis clientes siempre les recomiendo que viajen con su original y copia del DPI, original y copia del certificado de nacimiento, como tal, original y varias copias de esta carta de autorización. Inclusive te comparto, hay unos clientes que me piden auténticas allí, me han compartido más de alguno que le han aceptado que se queden con una copia autenticada y él persistir la original. Otros me han dicho que no le han aceptado esa circunstancia y que le retienen su original. Ahí te recuerdas que ahí será un poco de legislación de ventanilla, ¿verdad? Pero realmente en la mayoría de casos se queda el original, ¿verdad? Entonces, pero te comparto, hay otra opción de otros clientes. Entonces, todo llevar varias copias, ¿verdad? En su foldercito bien seguro, porque más vale que sobre y no que falte. Pero en conclusión, todo esto está amparado en el artículo número 27 también del Código de Migración, que nos dice que en la parte conducente, que en caso egresen solos, acompañados de tercero o con uno solo de los padres, deberán portar la autorización correspondiente. La autorización determinará las personas que pueden acompañar al menor de edad para el egreso del territorio nacional y la vigencia de la misma. Para efectos de otorgar la autorización, ambos padres o quien ejerza la patria potestad deberán presentar, y vamos a leer otra parte más adelante, la documentación que pruebe la afiliación o la representación legal que se ejercita y carta con legalización de firma que haga constar la autorización para egresar del país. A efectos se hagan las verificaciones correspondientes. Esto es común que los menores de edad puedan salir con estas cartas de autorizaciones o llamadas cartas poderes, ¿verdad? En donde autorizan para que salga a los otros y tienes que elaborarla a manera que tengas el alcance, que todos los datos que puedan necesitar estén contenidos en la carta. Y entonces, cuando van a salir con uno de los padres, esta es una opción. Te comparto que recientemente ha habido personas que me han pedido que van a salir del país de manera recurrente, ¿verdad? Eso es buena señal porque quiere decir que la pandemia ya nos está dejando poder salir del país. Y te comparto que si tú buscas en el sitio de internet del Instituto Guatemalteco de Migración, ellos tienen ahí un par de voy a decir, afiches o como tal sobre qué necesita un menor de edad para regresar del país. Y ellos establecen lo siguiente: si es acompañado de uno de los progenitores, deberá presentar autorización judicial, mandato,
o carta poder de autorización con firmas legalizadas, o documento consular en donde el otro progenitor autoriza la salida del menor del territorio guatemalteco. Te comparto que en caso hubiera contienda, pudiera la autoridad judicial autorizar el salir el menor con uno solo de los padres. Obviamente tendrías que llevar a cabo las diligencias ante el juzgado de familia correspondiente. Y ahora lo que te quiero compartir es el mandato. Y acá recientemente he otorgado mandatos especiales con representación, en donde se autoriza a uno de los padres poder salir del país con el otro. Entonces, ya te comparto que lo he hecho, por ejemplo, para que no estén a cada rato otorgando cartas poderes y cartas poderes y cartas poderes, sino pueda la persona escribir su mandato y después, mi recomendación es siempre sacar una fotocopia legalizada y una fotocopia simple, ¿verdad? Para cualquier cosa dejamos la fotocopia simple, pero si se ponen muy rigurosos dejamos la fotocopia legalizada, porque el original del mandato, del testimonio del mandato ya inscrito, debe quedar con uno. Entonces, conclusión, puedes hacerlo a través de carta poder, pero también lo puedes hacer a través de un mandato especial con representación. Y acá lo único que te van a pedir en el momento de salir del país es copia del mandato y la copia del DPI de las personas. Por eso te digo, ese tu foldercito donde están todos los documentos que puedan necesitar tu cliente, es importante que le asesores que lo lleve para cualquier cosa lo tenga listo allí. Así que, conclusión respecto a este segundo caso para salir con uno de los padres, puedes tener en cuenta que lo puedes hacer a través de una carta poder con firma legalizada, ¿verdad? O bien a través de un mandato especial con representación en donde otorga uno a favor del otro. Y los datos que debes consignar, pues en el caso de mandato tú ya los conoces, pero los que tengan claro, ¿verdad? Si es específicamente para determinado tiempo, para determinado viaje, o bien hacerlo de manera, en el que acabo de otorgar, pusimos diferentes destinos y pusimos la cantidad de meses y años necesarios para hasta que esa persona, el menor de edad, cumpliera 18 años de edad, y lo cual ha tenido plena eficacia como tal. Así que, segundo caso, si va a salir con uno de los padres, o carta poder o mandato pueden ser las herramientas más eficaces y que el día de hoy te comparto como cuestión interesante. Si va a salir con un tercero, por ejemplo, he otorgado algunas cartas de autorización para que salgan en eventos deportivos, eventos educativos o inclusive eventos religiosos, y entonces no van a ir ni papá ni mamá, sino van a ir con un tercero. Pues lo mismo, realmente puedes hacerlo a través de una carta poder, que es lo que yo he otorgado como tal, en donde comparecen, obviamente aquí tienen que comparecer mamá y papá, comparecen los dos, ponemos los datos de los dos, ponemos los datos de la certificación de nacimiento, ponemos a dónde van a ir, en qué tiempo van a ir, y recomendamos poner a cargo de quién van a estar. Y esa persona a cargo de quién van a estar, obviamente, que es la persona que los va a acompañar, le consignamos también sus datos, su código único de identificación del DPI, ¿verdad? O bien, y también su pasaporte como tal. Y entonces, cuando va a salir sin ninguno de los padres, tienen que comparecer ambos padres a firmar la carta poder. Y obviamente, y quiero que tenga la lógica, ¿quiénes firman? ¿Los papás o la persona que se los va a llevar? Obviamente, si él también quisiera firmar, pues no hay ningún inconveniente, pero quienes tienen que firmar son los papás, ¿verdad? En ese caso ambos, ¿verdad? Ambos padres, para autorizar que su menor hijo salga con un tercero, y esto lo tenemos regulado, en el artículo 61 del Código de Migración, numeral segundo, donde establece, en caso de niños, niñas y adolescentes, para viajar solos o en compañía de un tercero, deberán portar autorización escrita de ambos padres o quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia. Entonces, aquí es la parte donde te decía, pueden viajar con un tercero y tienen que tener la carta poder correspondiente. Así que resumamos y nos vamos a quedar con el último, que es la idea un poco más compleja. Caso número 1, si va con sus papás, todos con pasaporte. Caso número 2, si van con uno solo de los padres, el padre que se queda tiene que firmar una carta poder o un mandato autorizando al otro. Caso número 3, si van con un tercero, como tal, ambos padres tienen que firmar la carta, ¿verdad? Y cuarto, ¿qué pasa si uno o ambos padres están en el extranjero? Y te comparto
el reglamento del Código de Migración, en el artículo 27, tercer párrafo, nos regula lo siguiente. En caso que uno o ambos padres o quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia se encuentren fuera del territorio nacional, dicha autorización podrá darse ante autoridad competente en la misión diplomática consular de Guatemala en el exterior, para lo cual deberán presentar original y copia del documento de identificación de la persona que se encuentre en el exterior, copia del documento de identificación del progenitor que se encuentre en Guatemala, de ser el caso, copia de la certificación de nacimiento del menor de edad. Dicha autorización se entregará al interesado, quien será el responsable de trasladar a Guatemala para ser presentada ante la Subdirección de Control Migratorio del Instituto, previa legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pongamos atención al caso cuarto. Uno o los dos padres están fuera del país. Te comparto que tienen que ir o a la misión diplomática o consular de Guatemala en el lugar donde se encuentren, obviamente, o en el más cercano, si no hubiera en ese lugar. Y entonces tienen que ir ahí, vamos de cuenta que es el papá, va a ir a esa misión, va a presentar original y copia de su EPI, copia del DPI de la mamá y certificado de nacimiento y cualquier otro documento que le puedan pedir ahí, y va a otorgar allí la carta. Ojo, esto va a ser autorizado, ¿verdad?, por la misión diplomática o consular que sea el caso, y le van a dar el documento original. Él manda ese documento vía correo exterior, digámoslo así, DHL o cualquiera de las empresas de transporte internacional, si lo quieren ver de tal manera, lo manda y acá en Guatemala presentamos eso al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí, ojo, porque por eso quería compartirles esto. Unos pensará, Lick, y eso se tiene que apostillar. Ojo, no se apostilla. ¿Por qué? Porque recuerda que lo autorizó una autoridad guatemalteca en el extranjero. Entonces firma el papá y a ese papá le legalizan la firma el representante de la misión consular o diplomática. Y entonces solo la carta original es una hoja, si lo quieren ver de tal manera, se la van a entregar a la persona, al papá, digámoslo así, y ese papá la tiene que mandar a Guatemala. Y aquí en Guatemala tú te presentas al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Al Departamento de Auténticas le llama uno, y allí lo legalizan. Y solo eso hay que hacer. No hay que otorgar allá apostilla. Obviamente, si preguntas, ellos te van a decir que no, ¿verdad? No es necesario. Y cuando vienes aquí, solo lo presentas y le realizan la legalización de firmas a ese funcionario exterior, se lo legalizan aquí. Y con eso ya pudieras viajar. Lo que te comparto es que recientemente acabo de preguntar que si ellos aceptarían una carta de autorización emitida por una autoridad, un notario extranjero con apostilla y como tal, que en un criterio personal, voy a decir, pudo haber sido suficiente, pero el criterio de ellos como tal es que como el código dice claramente que cuando está uno de los fueras tiene que hacerse ante misión diplomática o consular, deben aplicarse esto. Entonces yo te diría, realmente el aplazar un viaje representa gastos, reservaciones y todo, así que por eso quería compartir este tema que es interesante, porque cualquiera diría, que le otorgue una carta poder en el extranjero con apostilla y lo mande como tal, y ahí está, que no descarto que para mi criterio fuera válido, pero ya te comparto que el criterio de las autoridades en base a los cuestionamientos e investigación para un caso concreto que lleve a cabo, lo acabo de hacer, ellos dicen que no, que debe de ser a fuerza, en misión consular o misión diplomática en el extranjero, allá la autorizan, mandan por correo el documento y aquí tú lo presentas al Ministerio de Relaciones Exteriores o el interesado, ¿verdad? Lo presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí ya con eso, esa es la carta que van a poder presentar para poder salir del país. Esto es indistintamente si uno o ambos padres se encuentran en el extranjero, pero debe otorgarse ante la misión consular y misión diplomática. Y para concluir estos temas que son verdaderamente interesantes, quisiera que a través de este entrenamiento concluyéramos que un menor de edad puede viajar con ambos padres sin necesidad de ningún tipo de documento más que sus pasaportes. En el caso que siempre se requieren pasaportes, por cierto, para los 4 casos, ¿verdad? Pero en el segundo caso, si va a viajar con solo uno de los padres, el otro, el que se queda en Guatemala, debe de autorizar a través de carta, poder o mandato, que es lo más común, ¿verdad?
En el tercer caso, que viaje solo o con tercera persona, pues va a presentar su carta poder firmada por ambos padres, ¿verdad? También pudiera hacerse a través de mandato, ¿verdad? Y en el cuarto caso, que va a alguno de los padres se encuentre en el extranjero, debe ser ante la misión diplomática consular, que se dé esa autorización, se manda por correo y aquí se presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores. Espero que este episodio te haya parecido interesante. Realmente en esta serie que le hemos puesto interesante, hemos querido compartir algunos temas que normalmente estoy seguro que en la universidad no las vemos, ¿verdad? Porque son temas muy de la práctica profesional y es el objetivo de este podcast, irnos entrenando legalmente para poder ejercer de una manera cómoda y poder suplir cualquier necesidad del cliente y con eso lograr una prosperidad y plenitud en el ejercicio profesional. Así que les agradezco mucho el favor de su atención en este nuevo lunes y por favor, si no se han suscrito al podcast, pueden suscribirse a través de Spotify o iVoox, o bien si nos están viendo en video podcast a través de YouTube, pueden dejarnos su like, algún comentario que siempre nos anima, ¿verdad? Y poder suscribirse al canal. Y lo más importante, si conocen a cualquier colega o futuro colega, todos los temas que hemos compartido son aplicables para cualquiera, porque ese es nuestro objetivo, que habremos más abogados y abogadas en Guatemala que trabajan constantemente y semanalmente para su entrenamiento legal. Nos vemos el próximo lunes.